Jóvenes, buenas. Vamos a ver en este video el simulador del BASCAD y explicaré las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, ley de la inercia, nos dice a nosotros que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la resultante de estas es nula, el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo, y para cambiar dicho estado es necesario que una fuerza externa actúe sobre él. Esa es una forma de enunciar la primera ley de Newton. También otra forma de enunciar la primera ley de Newton o ley de la inercia es decir que para cambiar el estado de un cuerpo es necesario que se le aplique una fuerza, o también pensar que todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento. Es decir, que si un objeto lo quiero poner en movimiento, le debo aplicar una fuerza y la masa inercial se va a oponer a ese movimiento, pero después de que esté en movimiento, se va a oponer a estar en reposo. Entonces, este simulador del BASCAD nos va a mostrar eso, que en estos momentos hay una persona que está sentada en el autobús y aquí nos está mostrando el semáforo que va en color verde, pero entonces vamos a detener el autobús a ver qué sucede. Fíjese entonces que al detener el autobús, la persona que venía en movimiento quiere seguir en movimiento. Quiere seguir en movimiento. Entonces, lo que está en reposo aquí tiende a estar en reposo y lo que está en movimiento tiende a estar en movimiento. Eso es lo que se conoce con el nombre de la primera ley de Newton o ley de la inercia. Y fíjense ahora que el autobús está quieto, el semáforo está en rojo, lo vamos a poner en movimiento y miren que entonces la persona se va hacia la parte de atrás porque ese era su estado natural, estaba quieta en ese punto y cuando el autobús se mueve hacia adelante, entonces la persona se tira hacia atrás. Entonces en este simulador nos está mostrando eso, detengamos de nuevo otra vez el autobús, fíjese que la persona va en movimiento, quiere seguir en movimiento y cuando ponemos la persona está quieta y arranca el automóvil, la persona se va hacia atrás porque la masa de la persona quiere seguir en ese estado que es un estado de reposo. Ese es el video que tenemos del simulador de la primera ley de Newton. Veamos acá ahora la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, en este caso, nos dice a nosotros que la fuerza es directamente proporcional a la masa y la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, en este simulador nos muestran una masa que, volvámonos otra vez, miren, aquí hay una masa de 100 gramos y entonces aquí hay un carrito de 100 gramos por el cual está unido a una cuerda que pasa por una polea sin fricción, y aquí nos aparecen unas ecuaciones que se obtendrían de las ecuaciones de movimiento para los cuerpos. Nosotros vamos a través de este video es tratar de entender los conceptos. Entonces, cuando liberamos la masa, miren que entonces esa masa desciende y el automóvil se mueve de izquierda a derecha. Y aquí estamos considerando que el objeto no haya fricción. Vamos a escribir, porque la segunda ley de Newton, entonces nos dice a nosotros que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y, o sea que a mayor aceleración fue porque hubo mayor fuerza aplicada, a menor aceleración que experimente fue porque hubo menor fuerza aplicada, y habría una relación también con la masa, ¿cierto? Entonces la segunda ley nos dice a nosotros que a un objeto a mayor masa, menor aceleración. Entonces es una relación inversa con la aceleración, a menor masa, mayor aceleración. Entonces, por eso es que escribimos, aquí es un asunto de proporcionalidad, pero escribiéndolo como ecuación, decimos entonces que la segunda ley de Newton la escribimos como la fuerza igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros podríamos llegar a esa conclusión de la siguiente manera. Pensemos en dos carros gemelos de las mismas masas, y a los cuales a este le aplico una fuerza pequeña y a este le aplico una fuerza grande.
Entonces miren que ¿cuál de los dos va a tener mayor aceleración? Pues este va a tener mayor aceleración y este va a tener menor aceleración. Miren, los dos carros son iguales, pero a este le aplico más fuerza. Al aplicarle más fuerza va a haber mayor aceleración. Al tener menos fuerza va a tener menor aceleración porque las masas son iguales. Entonces ahí es donde concluyo que hay una relación directa entre la fuerza y la aceleración. Pero si yo tuviera un carro pequeño y le aplico una fuerza F y tengo un carro grande de masa M y le aplico la misma fuerza F, ahora lo que estoy aplicando es la misma fuerza a los dos carros, pero las masas son diferentes, ¿cuál se va a mover con mayor aceleración? Pues este va a tener mayor aceleración y este va a tener menor aceleración. Entonces des en cuenta que acá la relación entre la fuerza y la aceleración, involucrando la masa, siendo la fuerza constante, a menor masa, mayor aceleración, a mayor masa, menor aceleración. Es una relación inversa y eso lo cumpliría esta ecuación. Fíjese que si usted de acá, esto lo podemos simbolizar de esta manera, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces miren, a menor masa, si yo voy a calcular la aceleración, a menor masa, mayor aceleración. A mayor masa, menor aceleración. Y a menor masa, mayor aceleración. Una relación inversa entre las dos. En cambio, entre la fuerza y la aceleración sí es directa. A mayor aceleración es porque hubo mayor fuerza, a menor aceleración es porque hubo menor fuerza si la masa permaneció constante. Entonces, la segunda ley de Newton dice eso, que como ecuación, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Podemos analizar aquí el asunto de las unidades. En el Sistema Internacional de Medida, o MKS, entonces tendríamos que si la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metro por segundo cuadrado, esta unidad se conoce como un newton en honor a Newton. Entonces un newton es igual a un kilogramo metro por segundo cuadrado. Y en el sistema CGS, entonces la masa se mide en gramos y la aceleración en centímetros sobre segundo cuadrado. Esto se conoce con el nombre de una dina. Entonces, una dina es un gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Podemos convertir de newtons a dinas utilizando el prefijo. Un newton es igual a 1 por 10 a la 5 con este equivalente. Con este equivalente podemos convertir nosotros de newtons a dinas, porque el prefijo kilo es 1000, ¿cierto? Entonces 1000 y metros son 100 centímetros, entonces 10 a la 3 por 10 a la 2 da 10 a las 5 dinas, ¿cierto? En el prefijo, recuerden entonces aquí que newton es en el sistema internacional y dina es en el sistema CGS, pero con este equivalente podemos pasar de newtons a dinas. Entonces la segunda ley de Newton nos establece a nosotros eso, ¿cierto? Que la fuerza es directamente proporcional, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. En otras palabras, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. En otro video más adelante veremos las clases de fuerzas. Y pasemos a mirar con estas dos páginas del BASCA, el simulador de simuladores, veamos la tercera ley de Newton. Entonces en la tercera ley de Newton, ¿qué nos dice a nosotros? Que si un cuerpo A le hace una fuerza a un cuerpo B, B le ejercerá a otra fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. Entonces acá estas dos manos están sosteniendo dos dinamómetros y estos dinamómetros que yo los puedo aquí mover, miren, yo los puedo mover acá, ¿cierto? El simulador me permite a mí moverlo. Yo aquí estoy aplicándole la fuerza, miren, en este caso el dinamómetro está en una escala de Newton, entonces estoy aplicando, mire, 5 newtons de izquierda a derecha. Fíjese que él no se está moviendo y entonces el otro dinamómetro también está aplicando una fuerza de 5 newtons hacia la izquierda. El que yo estoy aplicando, que lo estoy moviendo con el simulador, lo estoy haciendo de izquierda a derecha. Entonces fíjese que si ahí tengo una fuerza de 3 newtons de izquierda a derecha
y entonces desde de derecha a izquierda también se hace una fuerza de 3 newtons de igual magnitud de sentido contrario. Aquí en estos momentos tengo ya una de 5. Entonces 5 newtons de izquierda a derecha, 5 newtons de derecha hacia la izquierda. Si un cuerpo A aplica una fuerza a un cuerpo B, B ejercerá sobre A otra fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. Podemos pensar en un caso como este, que yo tenga, vamos a hacerlo acá en la parte de abajo, para la tercera ley de Newton, que yo tengo un cuerpo sobre una mesa. Aquí hay un peso, está haciendo el peso, la masa por la gravedad sería el peso, entonces aquí está haciendo un peso, y si esto está en equilibrio, entonces porque la mesa se les la devuelve en igual magnitud y de sentido contrario con esta fuerza que se le llama normal, que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Si yo llamara esta F de A a B, entonces en este sentido estaría F de B A. Y yo podría escribirlo vectorialmente así. Fuerza de A sobre B igual a menos, porque recuerden que miren que el carácter vectorial entonces está en sentido contrario, menos la fuerza de B que le realiza A. Si voy a hablar en magnitudes, la fuerza de A a B es igual en magnitud a la fuerza de BA. Esa es la tercera ley de Newton. Si un cuerpo A realiza sobre B una fuerza, B ejercerá otra fuerza de igual magnitud de sentido contrario. Entonces, haciendo un resumen en el video, la primera ley de Newton nos dice que si un cuerpo está en reposo, quiere o tiende a seguir en ese estado de reposo y para ponerlo en movimiento le debe aplicar una fuerza. O que si ya está en movimiento, quiere seguir en movimiento y hay que aplicar una fuerza para cambiar ese estado. La segunda ley de Newton nos dice a nosotros que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa, es decir, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que es la ley de acción-reacción, que si un cuerpo A hace sobre B una fuerza, B le ejercerá a A otra de igual magnitud y de sentido contrario. Y he utilizado los 3 simuladores del BASCAT que nos están cargados para poder mostrar las 3 leyes de Newton. Jóvenes, espero que el video sea de su utilidad. Un feliz día.